Comenzamos hoy esta sección Miradas de este Entre Tres con nuestra invitada Laura López, psicoanalista. Saben ustedes que de vez en cuando, más o menos una vez al mes, nos acompaña aquí en nuestro plató para hablarnos de muchos aspectos de la vida que pueden ser psicoanalizados. Hoy concretamente vamos a hablar con ella de un tema que me parece muy interesante porque fíjense, si yo les digo adicciones, ¿ustedes qué piensan? Pues adicción, por ejemplo, al alcohol, adicción a las drogas, adicción al tabaco, pero no solo existen ese tipo de adicciones, hay también otro tipo de adicciones como por ejemplo la adicción al trabajo o la adicción a dormir, la adicción a comer, adicciones que no pueden parecerlo pero terminan siéndolo. Laura López, buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Yo ¿Qué encantada tal, Laura? de estar aquí, muy contenta y bueno, para acercarnos todos a la cultura, a la salud, al bienestar y muy bien. ¿Qué son las adicciones? ¿Cómo me definirías tú esta palabra tan amplia, ¿no? que abarca tantísimos temas? Mira, etimológicamente adicción quiere decir falta de palabra. Y podemos decir, has estado hablando de diferentes tipos de adicciones, ¿no? Para el psicoanálisis no hablamos del objeto en sí, ¿no? De lo que es la adicción. No importa el objeto, sino que tiene que ver, lo que son las adicciones es un síntoma de la neurosis. Y la neurosis es un mecanismo que utilizamos todos, ¿no? En cierta manera, lo que pasa es que hay personas que se sostienen más en ese mecanismo, ¿no? Y es apartarse de la realidad. Digamos que hay algo de la realidad que a la persona le es intolerable, no puede adaptarse o bien... vamos a hablar ahora que son personas que tienen una fuerte represión, ¿no? de sus afectos, sus deseos, sus sentimientos, entonces se apartan de la realidad y es como si vivieran una parcela imaginaria. Y en las adicciones es muy curioso porque se compara lo que es el lactante, por ejemplo, con el bebedor, ¿no? En el sentido que hay una regresión a la etapa oral, porque en nuestro crecimiento psicosexual pasamos por diferentes etapas y una de ellas, lo vemos en los bebés pequeñitos, ¿no? Es la boca. Empiezan a coger ese placer a través de la necesidad, ¿no? Y ahí es donde se monta ese deseo de chupar de la boca, ¿no? Entonces es como una regresión, como no soportas esa parcela de la realidad, lo que te está ocurriendo o incluso deseos tuyos que no puedes ponerlos en adaptarlo en otras situaciones, regresas a esa etapa que es como si estuvieras en esa unión con tu madre, en esa regresión a ese lugar imaginario donde tú estabas tan tranquilo, placentero, no tenías que cuestionarte nada, y entonces es como ese mecanismo de regresión ahí. Es decir, que buscamos adicciones en nuestra vida para suplir cierta parcela de nuestra vida, ¿no? Valga la redundancia. Claro. Tenemos problemas, nos pasa algo en concreto y buscamos en ese otro lado, ¿no? En esa adicción. Claro, pero has dicho muy bien los diferentes tipos de adicciones, porque se puede ser adicto a cualquier cosa, pero no importa lo que sea. Ahí, como estamos hablando de la drogadicción, no negamos que hay también cuestiones físicas, ¿no? y fisiológicas que claro, te producen ese enganche, ¿no? De las drogas, el tabaco, hay ciertas sustancias. Pero también tenemos que tener en cuenta lo inconsciente, lo psíquico. Es un patrón que tiene esa persona ante su realidad. Es decir, si no le va a ocurrir con el alcohol, le puede ocurrir a lo mejor con internet, le puede ocurrir con el WhatsApp, le puede ocurrir con el videojuego, le puede ocurrir incluso con las personas, ojo, porque la dependencia emocional también tiene que ver con eso. Es que tú no puedes utilizar, no tienes esa madurez o esa capacidad de adaptación, ese poder poner la energía fuera de ti en esas relaciones adultas y es como un retroceso a esa dependencia. No puedes manejar esa realidad y entonces la adicción se refiere a eso, tiene que ver con cuestiones tuyas y, por ejemplo, si vemos un poco la personalidad de alguien que padece una adicción continuada, ¿no? Y que no le permite ni incluso relacionarse con los demás, hay que ver qué está antes, el huevo o la gallina, ¿no? En el sentido que hay una base en esa persona, a lo mejor de timidez sexual, incapacidad por adaptarte a las relaciones con los demás. Entonces, ¿qué hace una persona que no se puede adaptar a una relación con alguien? Pues como que monta su película en su realidad y se llena de excusas siempre, de tensiones que le impiden poner ese deseo fuera de sí, ¿no? Como siempre el psicoanálisis, Laura, me doy cuenta que no analiza tanto el qué como el por qué, claro. ¿no? El de dónde viene ese qué, eso que me está pasando. Claro, y es interesante porque el psicoanálisis te pone en el centro de la cuestión.
te dice que vale, puede haber cosas externas, pero lo más importante eres tú, es cómo tú reaccionas ante las cosas, te da una visión de una implicación en lo que te pasa, porque todo lo que nos pasa en la vida tiene que ver con una forma de pensar nuestra y también con los procesos inconscientes. ¿Y eso qué quiere decir, Carolina? Que ya lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a decirlo para que la gente lo sepa, ¿no? Un proceso inconsciente es, por ejemplo, Carolina, estamos hablando de una conversación y tú de repente me sueltas una palabra que no tiene nada que ver con lo que me estabas diciendo y encima me lo podía haber tomado como un insulto, ¿no? Ahí estás hablando de más cosas de las que tú normalmente dices en tu discurso abierto, pero ahí estás hablando más de ti que cualquier otra cosa. Es algún deseo contradictorio en ti, algo que se ha escapado, pero que tiene que ver con tus deseos reales. Entonces, dentro de nosotros mismos siempre hay muchas contradicciones. Y también lo sabemos cuando estamos hablando de neurosis, ¿no? ¿Quién alguna vez no se ha apartado de una realidad que le ha superado y incluso, ya digo, que se ha montado en su cabeza otra realidad imaginaria y se ha apartado, o repitiendo una canción, o incluso Freud decía, ¿no?, que la primera adicción es la masturbación. ¿Por qué? Porque es como algo autorógeno. Hay gente que solamente vive en su pensamiento, no vive la realidad, solamente vive, repite y repite una frase y otra, una situación y otra, y no pueden vivirla. Laura, ¿cuáles son los tipos de adicciones más frecuentes que llegan a consulta de un psicoanalista como tú? Bueno, hay muchísimas cuestiones que incluso vienen indirectamente, ¿no? Hay gente que tiene problemas en la pareja y a través de los problemas de pareja vemos que hay eso, una inmadurez que es una vuelta a esa regresión de la fase oral y vemos que a lo mejor tiene problemas de alcohol, ¿no? Y incluso hay personas que vienen puede tener una base melancólica, ¿no? En el sentido de que hay personas que tienen depresión y a través del alcohol es también cómo se acompañan, ¿no? Y también en el sentido de que hay drogas o hay sustancias que incluso son muy perjudiciales para la persona, entonces vemos como es incluso una especie de suicidio lento, ¿no? Porque le deteriora el órgano, le deteriora las relaciones sociales, su relación con la cultura, con el trabajo. Mucha gente va a consulta incluso sin saber que tiene una adicción. Claro. Va por otro tipo de problema que tiene en ese momento y ya a través de analizar ese problema se descubre esa adicción, ¿no? Claro, y a veces no son reconocidas porque ¿quién establece el límite de lo normal y lo que no es? Claro. Hay personas que desde fuera lo están viendo. Claro, uno siempre dice, no, yo que va. Claro, y luego uno se da cuenta que a veces utiliza, en vez de afrontar una realidad, uno la desvía, no afronta las situaciones y se engancha a otra cosa para impedirse eso, para impedirse hablar de lo que le pasa en la realidad, para impedir relacionarse con otras personas, para impedir incluso trabajar, ¿no?, esa herramienta que todos realizamos, ¿no? Fíjate, Laura, que las que todos tenemos en mente, las adicciones en las que todos pensamos cuando decimos adicción, ¿no? Sí. Esa palabra pues suelen ser el alcohol, las drogas, el tabaquismo, pero últimamente, en los últimos años, ¿no ha salido una nueva adicción con las nuevas tecnologías, redes sociales, WhatsApp? Creo que sí, ¿verdad? Claro, pero ya ¿Hay mucha gente enganchada a eso? Sí, pero ya digo que esa persona, si no está enganchada a las redes sociales, va a estar enganchada a otra cosa, no nos engañemos. En el sentido de que no podemos culpar a la civilización, a las tecnologías que nos proporcionan también una ayuda, un soporte. Si tú sabes utilizarlas bien, te soporta una apertura al mundo grandísima. Claro, pero si sabes utilizarlas bien. Claro, pero no puede servir como reclamo y como olvidarme de la realidad y de mi entorno, ¿no? Claro, pero ya digo, quien utiliza eso para apartarse de la realidad es porque tiene un problema de neurosis de fondo, que es lo que decíamos de los procesos inconscientes, ¿no? Que es una persona muy reprimida, que es lo que te quería comentar antes, ¿no? Y reprimido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a veces en todos nosotros se nos despertan deseos, pensamientos, hostilidad, algo que nosotros no toleramos porque claro, estar frente a otras personas siempre te va a producir algún tipo de afecto o sentimiento que incluso a veces no se corresponde con la persona que está. Entonces eso, hay un mecanismo en nuestro psiquismo que es que lo reprime esos sentimientos que todos tenemos una moral, que no queremos saber, que nosotros tenemos esos sentimientos o esos deseos que no podemos reconocerlos, ¿no? Entonces eso hace que se reprima. ¿Y qué ocurre con las personas que tienen adicciones, ¿no? Son personas muy reprimidas, porque ese deseo, ese afecto que lo ha reprimido es una energía muy fuerte y en lugar de utilizarlo para canalizarlo en otras cuestiones de su vida, para crecer, desarrollarse, trabajar, relacionarse, lo utiliza para transformarlo en esa adicción.
¿no? Entonces es como una satisfacción sustitutiva. En lugar de poner esa energía en la realidad, hay un mecanismo psíquico, por eso el psicoanálisis viene a leerlo, que lo transforma en ese síntoma. Entonces no puedo hacer otra cosa, volver a esa etapa oral, ¿no? De consumir, consumir, consumir. Es como apartarte de la realidad y volver a eso. Pero de fondo está la neurosis. No puedes manejar ni tus deseos, ni tus sentimientos, ni tus afectos, porque te provocan mucho rechazo. Y eso es lo reprimido, y que no lo vemos normalmente. Vemos por los efectos. Que hasta que no curemos nuestra neurosis, hasta que no curemos ese problema que tenemos, no vamos a curar nuestra adicción, ¿no? Claro, y de ahí vienen las recaídas, ¿no? Porque hay terapias que claro, que te ayudan, ¿no? Pero no se tienen en cuenta ese factor inconsciente. Por eso existen las recaídas, porque realmente ese foco no lo has tratado. Porque una persona que padece de fuertes represiones quiere decir que no tolera esos deseos. Entonces es como que a veces le estás reforzando su yo de ese afán de controlarlo todo, y estás tapando otras cuestiones que tienen que ver a lo mejor con ambivalencias que tienes con los familiares, con deseos que tú no puedes reconocer, y que a través de ese mecanismo es como lo transformas en síntomas, ¿no? Laura, hemos aprendido un montón acerca de las adicciones, ¿eh? Como yo decía, no solo son las básicas que conocemos, sino que hay muchas adicciones. Sí. Todo, en definitiva, puede llegar a ser adictivo en exceso, ¿no? Claro, porque es tu patrón, claro, es tu patrón, es como tú te reaccionas ante la realidad. No es tanto lo que pase fuera, sino como tú haces, ¿no? Bueno, pues procuremos no caer en ninguna adicción. Bueno, si no, no importa, Carolina, que todo tiene arreglo en la vida. Hombre, claro que sí. Siempre pasamos por rachas mejores, rachas peores en nuestra vida, ¿no? Pero hay que mirar siempre ese lado positivo, como yo digo, y darle la vuelta como se pueda, y si no, oye, pues pensar, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Y también saber que todo lo que le pasa en la vida corresponde a un deseo. Eso es que es fuerte pensar eso, pero saber que todo lo que te pasa en la vida corresponde a un deseo, y no hablo de eso a un deseo consciente que tú puedas decir, quiero hacer esto, no, es un deseo inconsciente, porque donde tú estás ha habido una fuerza, un deseo que te ha llevado hasta ahí, y reconocer eso y saber manejarlo es un instrumento para tu vida muy grande. Todo tiene un porqué. Sí. Laura López, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por acompañarnos, por estar hoy aquí con nosotros. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida regresamos con mi compañera Roxana Panero, que trae temas muy interesantes para contarnos.